comprometer un servidor. Es importante conocer el contexto. Pueden haber muchos contextos relacionados a lo que es el compromiso de un servidor en específico y va a depender mucho de qué organización es de la que estemos hablando. Si estamos hablando de un banco, pues los atacantes podrían ser grupos criminales ya organizados en un nivel muchísimo más complejo, o si estamos hablando de alguien que tiene una venta en línea de ciertos tipos de productos, pues podría ser la competencia o podría ser alguien que quiere sabotearlo, etcétera. Pero en general vemos dos grupos que son los que usualmente son mencionados dentro del ámbito de la ciberseguridad, que son los atacantes externos como los Black Hat hackers o grupos criminales ya organizados que hemos podido ver en las noticias últimamente en diferentes eventos de ciberseguridad que se presentan constantemente, o los atacantes internos de cada compañía o de cada entidad que se llaman insiders, que a veces podrían ser personal molesto o alguien que fue despedido recientemente y quiere dañar a la compañía y por eso quiere comprometer o tiene alguna motivación de comprometer un servidor. ¿Cuáles son esas motivaciones que pueden llevar a alguien a perpetrar un ataque o atacar mi servidor? Puede ser el robo de información confidencial. Vuelvo y repito, depende del contexto, depende de la organización. Si una organización maneja información confidencial como un banco o como un ministerio de Hacienda, en el caso de mi país, Costa Rica, el Ministerio de Hacienda es el que recauda impuestos, ¿verdad? En nuestro país podrían tener interés grupos criminales en robar. De hecho, ya pasó en nuestro país que hace unos años hubo un ataque en donde aparentemente habían robado información de ese ministerio. Puede ser por espionaje, espionaje corporativo, espionaje industrial. Puede ser también para utilizar recursos informáticos de forma no autorizada con fines ilícitos, ya sea para hacer cryptomining, para extorsionar a la gente, para instalar malware de que de alguna manera puede o ayude a generar botnets, ¿verdad? Eh, Hay una gama muy grande de motivaciones en relación con el querer o poder comprometer un servidor. Puede ser también un sabotaje o una denegación de servicios. Entonces, como podemos ver, toda esta información converge en lo que un atacante, lo que puede llevar a un atacante a comprometer un servidor o alguno de nuestros servidores. Todo lo que vamos a ver el día de hoy, valga la pena decirlo, es con fines educativos, ¿verdad? Y en algunos temas no vamos a entrar tan de lleno porque tenemos 20 minutos, pero sí es importante mencionar que es eh, que el contexto de cada uno de nosotros o de las entidades en donde se puedan presentar este tipo de ataques o de compromisos es muy importante para poder valorar las amenazas. Algunos vectores de ataque que son ampliamente utilizados para poder llevar a cabo las motivaciones que previamente mencioné por los atacantes son malware, como por ejemplo virus, gusanos troyanos o el ransomware que está tan de moda, ¿verdad? Inclusive hoy por hoy existe lo que se llama ransomware as a service. Los cibercriminales ofrecen sus servicios para poder atacar una u otra compañía. Otro vector de ataque es el robo de credenciales, porque existen credenciales débiles o hay malas políticas para el manejo de los credenciales en los servidores. Entonces, pues, por medio de ataques de fuerza bruta se roban los credenciales y se convierte eso en la forma de entrar a la compañía a través de un servidor y poder perpetrar los ataques, ¿verdad? Uno muy común, que es parte de la ingeniería social, es el phishing, ¿verdad? Son ataques de envíos de correo masivos, que inclusive el phishing tiene subcategorizaciones como el whaling, que son envíos de correo electrónico específicos eh, a ciertos funcionarios de ciertas compañías que tienen una gran responsabilidad y tienen autoridad para mover recursos importantes y eso se vuelven focos de ataque en el phishing. También tenemos otro vector como lo son las vulnerabilidades en el software. Por ejemplo, una carencia de parches de seguridad, obsolescencia en el software, programación inadecuada de la seguridad de los sistemas también son vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas como vectores de ataque por los atacantes para poder perpetrar sus robos y sus fechorías. También tenemos vectores de ataque como los ataques de denegación de servicio distribuido o los archivos adjuntos en correos electrónicos que en algunos casos se abren y tienen
malware o algún tipo de software o de este, algún tipo de programación que permite tomar control de la máquina o infectarla con otro software de forma remota. Ok, ¿qué son los indicadores de compromiso? Para poder saber si nuestro servidor está comprometido, en el mundo de la ciberseguridad se utiliza este concepto. Los indicadores de compromiso son actividades, acciones que le permiten a los expertos en ciberseguridad tener una idea de si el servidor está comprometido, ¿verdad? De si ya existe alguna situación que es anormal y ese indicador es susceptible de ser estudiado de manera que se pueda determinar finalmente si fue comprometido o no el servidor. Por ejemplo, algunos indicadores de compromiso para nuestro caso de estudio de hoy, que es un servidor, sea cual sea el sistema operativo, podrían ser los siguientes. Por ejemplo, una lentitud fuera de lo normal en el procesamiento del servidor. Si ya hay una costumbre, digamos, de ese servidor de cómo se comporta y empezamos a tener un funcionamiento anormal, esa podría ser un indicativo claro de que hay o podría haber un compromiso. Hay algo más que está consumiendo los recursos del computador. Tráfico inusual que se presente desde este servidor hacia la misma red de la institución o hacia afuera. En ese tipo de tráfico que se pueda determinar hay que tener mucho cuidado porque podrían estar robando información o utilizando los recursos del servidor para una botnet o para crypto mining, que eso es muy común hoy por hoy. Desde hace varios años es muy común que los atacantes accedan a los servidores, instalen software para hacer crypto mining y de ahí tener ganancias de su parte utilizando recursos de otras personas, ¿verdad? Recursos de terceros. También el alto consumo de los recursos del servidor en épocas o en momentos que no son comunes. Por ejemplo, si tenemos un servidor que es específicamente utilizado para procesar la nómina y la nómina se procesa todos los días 29 porque se paga el 30 y el 15 o el 8 del mes, ese servidor presenta picos de procesamiento que no son normales, eso podría ser un indicador de compromiso, ¿verdad? Si tenemos procesos en memoria que no son reconocidos o que están repetidos, podrían ser también un indicador de compromiso porque cuando los atacantes, hay ciertos atacantes que cuando, es una técnica que utilizan, que cuando logran vulnerar el servidor, ponen procesos a correr en el background y los nombran como procesos que son reconocidos para poder pasar desapercibidos, ¿verdad? Entonces es un tema que también hay que ponerle atención. Y vuelvo a repetir lo que dije, los indicadores de compromiso podrían ser eh, ya algo, podrían ser síntoma de un compromiso real o no, ¿verdad? Por eso hay que revisarlos antes de decir si está o no eh, comprometido el servidor. Otros indicadores que podemos mencionar es cuando aparecen de repente herramientas en los navegadores, eh, ¿verdad? O el navegador se abre automáticamente y se redirecciona a ciertos sitios que no fueron solicitados por la persona que administra el servidor, etcétera. Ese tipo de cosas son comunes de cierto tipo de malware que intenta descargar otro tipo de software malicioso. Y también tenemos los indicadores de compromiso que ya son estándar en el mercado y que son utilizados por herramientas como Microsoft Defender o cualquier otra herramienta eh, que está en el mercado para justamente escanear y determinar si esos comportamientos se están dando en un servidor y de esa manera poder que los profesionales de ciberseguridad puedan revisarlos. ¿Qué recomendaciones se dan usualmente o de forma general? Y esta lista no es exhaustiva. Lo aclaro porque la cantidad de controles que deben existir debido a la complejidad que existe hoy por hoy en las infraestructuras podría ser muchísimo mayor que este. ¿Ok? Eh, Inicialmente las buenas prácticas de hardening. Hardening es una práctica que permite reducir la superficie de ataque en un servidor, ¿verdad? En donde se toman en cuenta controles tales como reducir la cantidad de servicios disponibles a únicamente los servicios que el servidor debe tener activo para evitar que exista vulnerabilidades que se puedan explotar por parte de los atacantes, ¿verdad? Que los accesos sean restringidos única y exclusivamente para quién debe acceder y en los momentos en los que debe acceder. No, no deben estar
abiertos, por decirlo de alguna manera, los accesos para permitir que cualquier persona se pueda conectar y que los permisos que tenga la persona que se conecte sean los que necesita única y exclusivamente para hacer sus labores, ¿verdad? Que tenga antivirus o que tenga EDRs y otras herramientas, firewall basado en software, listas de acceso, etcétera. Otro tipo de herramientas que permitan bloquear cualquier función ajena a la propia del servidor y que además permita mantener la superficie de ataque lo más reducida posible. El otro tipo de control que se puede utilizar es mantener los servidores y los aplicativos actualizados, ¿verdad? El famoso parcheo de servidores o parchado de servidores que llamamos en informática, y es utilizar justamente lo que el proveedor, ya sea Microsoft o sea, si es una distro de Linux, ya sea Red Hat o Ubuntu, utilizar los parches de seguridad que ya han sido emitidos por los fabricantes. Es muy importante mantenerlos actualizados. Eh, Aplicar adecuadas prácticas de administración de la identidad. Hay una triada de oro, la que llaman la triada de oro o la triple A en ciberseguridad, que es asegurar la autenticación, la autorización y la auditoría. La autenticación es tener los procedimientos que permitan, de alguna manera, eh, saber que la persona que está intentando acceder a ese recurso, a ese servidor, es quien dice ser, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la autenticación. La autorización es darle los permisos para que haga lo que tiene que hacer según sus funciones. Y la auditoría es establecer los logs y cómo manejar esos logs para que cada actividad efectuada por esta persona tenga un seguimiento adecuado, ¿verdad? Y que quede un registro de lo que hizo por si eventualmente hay que hacer una investigación posteriormente. Luego tenemos lo que es administración de las bitácoras y gestión de vulnerabilidades, ¿verdad? La gestión de vulnerabilidades permite tanto potenciar los procesos de parchado como la configuración de los servidores y el uso de herramientas especializadas como el SIEM, que correlaciona eventos en los servidores y permite levantar alertas respecto de esto, o los EDRs, que son Endpoint Detection and Response, que son herramientas que tienen no solo el antivirus, sino que también miden el comportamiento de los dispositivos endpoint o los servidores y permiten tener una respuesta más temprana y más rápida de cada uno de las situaciones que se están dando en ese momento. Muy bien, para poder hacer un escaneo de amenazas y detectar vulnerabilidades se requieren herramientas. Son actividades que no pueden ser efectuadas eh, de forma manual porque no es eficiente. ¿Ok? Yo les listo por acá algunas de las más famosas. Por ejemplo, para el escaneo de vulnerabilidades está Nessus, que es una herramienta muy utilizada, inclusive por los ethical hackers y por los penetration testers, para poder escanear servidores y determinar si existen puntos de entrada, ¿verdad? En la ciberseguridad ofensiva se utiliza mucho. Y también para detectar amenazas o escanear amenazas está, bueno, hay muchas herramientas, las de VMware, Sophos tiene una, ESET también, Microsoft también tiene muchas herramientas y dependiendo de si está en la nube, on-premises, pues también van a haber una buena cantidad de herramientas que van a permitir escanear estas amenazas. Rápidamente les voy a mostrar, porque veo que el tiempo corre muy rápido, les quiero mostrar de alguna manera en mi laboratorio algunas de las formas en las que podemos detectar ciertas amenazas, ¿ok? Hablamos de la triada de oro, ¿verdad? Que es autenticación, autorización y auditoría. En este caso, yo ya tengo un servidor en donde tengo este laboratorio montado. Lo que vamos a ver es, ya entré, tengo mis permisos de administración, es decir, ya me autentiqué y ya fui autorizado. Lo que voy a hacer es revisar las bitácoras y determinar si existe alguna situación de vulnerabilidad. Y para eso voy al Event Viewer de este servidor y, por ejemplo, voy a buscar actividad sospechosa. ¿Cuál podría ser una actividad sospechosa que se pueda estar dando en este servidor? Bueno, pues alguien que intente utilizar mi usuario, pero con una contraseña en blanco. ¿Okay? Entonces, voy a ir a la
al log de Windows en la parte específica de seguridad y voy a buscar la frase blank password, ¿verdad? Voy a dejar lo que busque y resulta que hoy a las 7:15 de la noche se hizo un intento para ver si el usuario Naranjo Trejos tenía una contraseña en blanco. ¿Ok? Esto es un elemento de riesgo, es una situación que se puede dar, pero el estar haciendo esto manualmente es una situación poco eficiente y para eso existen herramientas, por eso les decía. Pero es importante considerar y tomar en cuenta que existen las bitácoras, que las bitácoras se deben administrar y que se tienen que usar las herramientas como las que mencioné previamente para poder determinar si existe una posibilidad de que le estén atacando o de que el servidor esté comprometido. Ese es el primer elemento que vamos a ver el día de hoy. El segundo elemento eh, que vamos a ver o que podamos revisar en un servidor como este tipo, esto es un servidor que está en la nube, que está en Google Cloud, es la protección contra amenazas. Previamente yo descargué un CryptoMiner, que es un software malicioso, y no lo instalé por la infraestructura en la que está, pero sí está en el escritorio. Hice un escaneo y Microsoft Defender no lo detectó. Interesante, no está instalado. Entonces, por ahí podría haber una explicación lógica de por qué no lo detectó. Pero el ejemplo que les voy a mostrar es del cuidado que debemos tener a la hora de poder escanear y cuando vamos a revisar indicadores de compromiso como los que mencionamos anteriormente. En ese escaneo podemos ver que no hay ninguna amenaza. Las herramientas que principalmente se utilizan para determinar si hay amenazas son los virus, los antivirus, perdón, o los EDRs. Hay otras herramientas más avanzadas que inclusive están utilizando inteligencia artificial, pero eso va a depender de la complejidad tecnológica y de la posibilidad económica que tenga la compañía para tener o no ese tipo de herramientas. Pero la más básica es un antivirus como este que están viendo en pantalla, que debe estar actualizado, que debe estar configurado para que se actualice automáticamente, no manualmente, y que haga escaneos regulares, de manera que pueda determinar si existe alguna amenaza. Recuerden que las amenazas se presentan nuevas amenazas todos los días y por eso deben existir escaneos recurrentes para asegurar que si hay una nueva amenaza y está dentro de este computador, poderla neutralizar lo más pronto posible. Ese escaneo no determinó nada, a pesar de que este laboratorio, en este servidor, están todos los elementos completamente bien configurados, actualizados, y el escaneo no mostró eh, amenaza alguna. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a suponer que yo detecte un archivo que me llama la atención y lo voy a subir a esta plataforma que analiza los archivos en varias en varios tipos de antivirus. Este es el miner que les decía, el crypto mining, el troyano es un troyano. Lo voy a subir y vamos a ver cuál es el resultado que nos da virus total. Ven qué interesante. En este computador, a pesar de las herramientas que ya tiene instaladas, podemos ver que ya hay que ese archivo podría estar comprometido o podría comprometer este computador, por lo que hay que eliminarlo, ¿verdad? Mandarlo a la cuarentena o eliminarlo del todo. Pero ya aquí tengo otra herramienta que me permite saber si tengo o no archivos que podrían haber comprometido mi computador. Todo a través de la teoría que previamente vimos. Ya para poder llegar al archivo tenemos que haber revisado si había indicadores de compromiso, si había consumo excesivo, etcétera. Pero lo que quería en este cortito tiempo era poder explicar los conceptos, poderles dar un ejemplo muy sencillo de cómo podríamos eh, detectar indicadores de compromiso y además finalmente cómo podríamos inclusive analizar cierto tipo de archivos que estén en un computador para determinar si finalmente mi antivirus no es tan efectivo y si el archivo realmente tiene un virus. En este caso, hay varios antivirus muy famosos, inclusive AVG,
Sophos, que no detectaron que no detectarían que este archivo es un malware, y hay otros que sí lo detectaron. Entonces, aquí tengo muchos antivirus trabajando a mi favor, y es una opción también para poder manejar la complejidad que tenemos hoy en día. Eh, el tiempo se me acabó, me hubiera encantado ver bastante más información, pero cedo la palabra a Donald o Andrés para que podamos cerrar. Yo agradezco mucho el tiempo eh, que me han dado en estos 20 minutos para poder hacer esta breve exposición. Sé que es bastante información, pero la idea era poder dejarles esas ideas y esos conceptos para poder investigar y que puedan ir más allá también en estos temas. Entonces, muchas gracias y espero que les haya sido de mucha utilidad. Y no, pues primero que todo agradecerle al ingeniero Luis por el rato, por la clase muy interesante. Muchas gracias de parte de la Universidad de ustedes claramente. Y nada, hacerle la invitación a toda la gente que me escriba por WhatsApp. He tenido contacto claramente con ellos. Ahorita voy a compartirles también el link directamente de la página para que tengan un poco más de información diplomado en ciberseguridad. No siendo más agradecerles por la compañía y pues al ingeniero Luis nuevamente por el rato y por el espacio. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias a todos y feliz noche. Que descansen. Gracias.